Kanban, ciclos de reposición, y EPEC. El Just-in-Time, uno de los dos pilares del Lean Manufacturing, propone, por este orden, 3 opciones para conectar dos procesos. Primera, crear flujo continuo. Segunda, un FIFO Lean. Tercera, un sistema pool de supermercado y Kanban. Veamos, a continuación, un ejemplo de la tercera opción. Supongamos dos procesos conectados mediante un sistema pool de supermercado y Kanban. El proceso Q es el proceso cliente, y consume una familia de productos los cuales retira del supermercado. El proceso P es el proceso proveedor, propietario del supermercado, y repone los productos consumidos por el proceso Q. En un supermercado, en una situación natural, la frecuencia de retirada de un producto es igual o mayor que su frecuencia de reposición, siendo esta última la que determina el tamaño del supermercado. En nuestro ejemplo, para gestionar la reposición de los productos del supermercado, elegimos un sistema Kanban de lotes fijos con caja de construcción de lotes, el cual ya expusimos en otro tutorial, que puedes encontrar en la descripción de este vídeo. El proceso Q retira todos los días un promedio de 100 unidades del producto A, 75 unidades de B, y 25 unidades de C. La frecuencia de retirada de cada uno de los 3 productos es diaria, es decir, 6 veces por semana. Los productos se manipulan en cajas de 5 unidades, con lo cual un Kanban es igual a 5. Un dato fundamental es el número de cambios de referencia que el proceso proveedor es capaz de realizar en un determinado periodo de tiempo, a la vez que satisface la demanda del proceso cliente. Supongamos que el proceso P es capaz de hacer 6 cambios de referencia cada semana, y producir un promedio de 200 unidades al día. Decidimos emplear los 6 cambios, en reponer el producto A, 3 veces por semana. El producto B, 2 veces por semana. Y el producto C, 1 vez por semana. Es decir, el producto A, en ciclos de 2 días. El producto B, en ciclos de 3 días. Y el producto C, en ciclos de 6 días. El proceso P, repone el supermercado mediante lotes fijos determinados por los ciclos de reposición estimados para cada producto. El lote fijo Kanban de cada producto es igual a la demanda diaria multiplicada por su ciclo de reposición. En nuestro ejemplo, el lote de reposición de A, es igual a 100 multiplicado por 2, igual a 200 unidades, 40 Kanban. El lote de reposición de B, es igual a 75 multiplicado por 3, igual a 225 unidades, 45 Kanban. El lote de reposición de C, es igual a 25 multiplicado por 6, igual a 150 unidades, 30 Kanban. En un entorno determinista, sin variación, una secuencia de reposición semanal teórica, 6 cambios, podría ser, AB, AB, AC. En el mundo real, con variación, la secuencia de reposición semanal, no será fija. Con el tiempo, la media de los ciclos reales de reposición de cada producto tenderá a los valores estimados. Podríamos haber invertido los 6 cambios de referencia semanales, en reponer los 3 productos cada 3 días, 2 veces por semana. Si todos los productos tienen el mismo ciclo de reposición, a dicho ciclo lo denominaremos EPEC, acrónimo de Every Product Every Cycle. Los cálculos de los lotes fijos Kanban serían similares. En este caso, en un entorno determinista, sin variación, una secuencia de reposición semanal teórica, 6 cambios, podría ser, ABC, ABC. Igual que antes, en el mundo real, con variación, la secuencia de reposición semanal, no será fija. Con el tiempo, la media de los ciclos reales de reposición de cada producto tenderá al EPEC. En cuanto una referencia completa todos sus casilleros en la caja de construcción de lotes, el lote Kanban agrupado con un clip, se envía al lanzador FIFO. En el mundo real, con variación, el citado lote Kanban puede encontrar una cola de otros lotes Kanban, tanto en el proceso P, como en su lanzador FIFO. Supondremos que el número máximo de lotes que una referencia puede encontrar en la cola, es igual al 50% de las referencias menos 1. La cola de una referencia expresada en días, es igual al sumatorio de las cantidades de los lotes más desfavorables, dividido por la producción media diaria del proceso P. El número de Kanban en circulación de una referencia es igual a la suma de su lote,
más su cola expresada en días por su demanda diaria, dividida entre K. En resumen, hemos visto cómo el número de cambios de referencia que un proceso es capaz de hacer, condiciona los ciclos de reposición de su supermercado. Estos determinan el tamaño de los lotes, los cuales a su vez determinan el número de Kanban en circulación en el sistema pool. En la descripción de este vídeo puedes encontrar el link del tutorial que expone el funcionamiento de un sistema Kanban de lotes fijos con caja de construcción de lotes. Puedes descargar gratis mi libro en el blog, cuya dirección aparece en la descripción de este vídeo.